bendiciones. Mi nombre es Mayelin Alvarado del Voice y nos encontramos en Minnesota, Estados Unidos. Hoy les estaré hablando sobre la historia de la antropología, pero primero vamos a conocer qué es antropología, cómo se estudia y por qué es importante hoy en día. ¿Qué estudia la antropología? La antropología examina cómo las personas viven, interactúan y se organizan en sociedades, analizando sus costumbres, creencias y estructuras sociales. Se interesa por la diversidad cultural, los procesos de cambios y la organización social a cubrir tanto el pasado como el presente. ¿Cómo lo estudian? Se usan métodos como la etnografía, que implica describir una cultura a través de la observación directa, y la observación participante, donde el antropólogo vive con la comunidad para entender sus prácticas desde adentro. Hoy en día la antropología es esencial porque nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a los demás en un mundo cada vez más diverso, interconectado y desafiante. Ahora sí estaremos hablando sobre la historia de la antropología. Como ya sabemos, la antropología es la disciplina que se encarga de estudiar al ser humano y su cultura a lo largo del tiempo y el espacio. La antropología comenzó a tomar forma como disciplina durante el siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración en Europa, cuando se realizaron los primeros intentos sistemáticos del estudio del comportamiento humano. En este periodo, marcado por el interés en la razón y la ciencia, vio el nacimiento de las ciencias sociales, incluyendo de la antropología, que surgió de la historia natural y se enfocó en comprender a los pueblos primitivos, especialmente en contextos ya colonizados. Uno de los precursores de la antropología fue el filósofo francés Montesquieu, quien sobre el espíritu de las leyes planteó la necesidad de conocer otras culturas y sociedades para poder entender la diversidad humana. Otro precursor muy importante fue el alemán Immanuel Kant, quien en su obra Idea para una historia universal con propósito cosmopolítica propuso la idea que la diversidad cultural era necesaria para el progreso de la humanidad. En el siglo XIX, la antropología se consolidó como disciplina científica, con la creación de sociedades y asociaciones científicas como la Sociedad Antropológica de Londres y la Sociedad Antropológica de París. En esta época, la antropología se enfoca en el estudio de las sociedades primitivas y se desarrollaron teorías evolutivas que planteaban que todas las sociedades seguían un mismo proceso de evolución desde la más primitiva hasta la más civilizadas. En el siglo XX, la antropología se diversificó y enfocó en el estudio de las sociedades contemporáneas y de los procesos de globalización y cambios culturales. Surgieron nuevas corrientes teóricas como el estructuralismo, el funcionalismo y el marxismo, que abordan en el estudio de la cultura y la sociedad desde las diferentes perspectivas. Uno de los antropólogos más influyentes del siglo XX fue el británico Bronislaw Malinowski, quien desarrolló el método etnográfico, que consiste en la observación participante y el registro detallado de las costumbres, creencias y prácticas de una sociedad. Otro antropólogo fue el Francis Claude Lévi-Strauss, quien desarrolló el estructuralismo y planteó la idea que todas las culturas seguían un patrón y que las diferencias culturales eran superficiales. Muchas gracias. Ahora le estaré pasando a mi compañera Jenny, que nos estará hablando desde New York, Bronx. Muchas gracias, compañera Mayeli. Ahora yo voy a hablar de la cultura en la antropología. La cultura se ha definido de diversas maneras dependiendo de las corrientes teóricas. Según Edward Taylor, él la define en su obra seminal como conocimiento, ciencia, arte, moral, leyes,
costumbres y todas las aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre miembro de una sociedad. Entonces, Framboise, por su parte, la conoce como un sistema integrado de símbolos, ideas y valores. Él dice que hay que estudiar primero y ver todo, la importancia, comprender las culturas, su contexto en específico. Hay que abundar antes de definir este término. Según él, los símbolos funcionales, él enfatiza en la gran importancia de comprender a fondo la cultura en su contexto. Desde la perspectiva antropológica, la cultura tiene seis características principales. La número 1 es la compartida. Esta quiere decir que es común en grupos sociales, en comunidades, formando vínculo colectivo. Entonces, así se forma la primera, compartiendo grupos sociales, en comunidades, formando vínculo, conociendo, dependiendo de el lugar y el ambiente. Entonces continúo con la simbólica. La simbólica se expresa a través de símbolos como el lenguaje, rituales, artefactos que tienen significados compartidos. Luego está la integrada. Sus elementos están interconectados formando un sistema coherente. La ejecutada se manifiesta en las acciones diarias de los individuos como rituales, fiesta. La adaptativa también ayuda a los grupos humanos a adaptarse en su entorno social y físico. También está la aprendida, que se adquiere a través de la experiencia y la interacción social. De verdad que estas culturas, todos estos elementos son muy importantes, y de verdad que la adaptativa es una de las que más me llama la atención. Pues cuando uno está en otros países o cuando las personas van a otros lugares, tienen que aprender esa cultura y muchas veces tienen que adaptarse a esa cultura adaptativa, como se llama, adaptarse a esa nueva cultura, conocerla, interactuar, conocer cómo ellos funcionan socialmente, cómo ellos funcionan físicamente, y uno entonces se adapta a ese tipo de cultura. Eso no significa que uno va a olvidar de dónde uno viene, o sea, uno nunca va a olvidar la cultura de uno, sino que hay que adaptarse a esa cultura, siempre y cuando esta cultura no vaya en contra de nuestros principios, no vaya en contra de nuestras creencias, no vaya en contra, pues, de lo que nosotros conocemos y de nuestras verdades bíblicas. Entonces es muy bonito cuando usted está adaptándose a otra cultura, conociendo otra cultura. Es interesante aprender y conocer, nunca olvidando la nuestra. La aprendida se adquiere, como dice, a través de la experiencia. Usted va compartiendo, usted va mirando, y entonces usted la va aprendiendo. Llega un momento que usted aprende esa cultura y la vive como si usted fuera parte de esa cultura. Entonces eso es muy, pero muy importante, conocer estas características de la cultura en la antropología. Y bien, entonces continuemos con la sociedad en la antropología. La sociedad en la antropología se define como un grupo humano organizado por normas, roles que aseguran la convivencia y la funcionalidad colectiva. Se analiza a través de su estructura social, incluyendo instituciones como la familia, el gobierno y las organizaciones que están en el entorno y con la ideología. Entonces, muchas veces las personas dicen que la familia es la base de la sociedad, y según la antropología menciona que la familia es una de la cual define lo que es sociedad. Por eso es muy importante nosotros definirnos como familia y saber que hoy nosotros jugamos un papel muy importante en la sociedad. El rol de la familia en la sociedad es vital para que nuestra sociedad pueda funcionar de una manera adecuada y también pueda ser una sociedad que brinde apoyo a la comunidad a través de la familia. Esto ha sido todo por hoy, y ahora yo voy a pasar a Samaná con mi compañera que está allá, Daniela.
Saludos, yo soy Daniela y hoy me encuentro en la provincia de Samaná, en República Dominicana. Y yo voy a estar hablando acerca de la antropología social y antropología cultural. La antropología cultural es una de las principales ramas de la antropología y se basa en el estudio del ser humano a través de su cultura. Desde el punto de vista antropológico, la cultura no solamente engloba el arte o el ocio, sino también las costumbres y las normas, los valores y los hábitos compartidos de las personas como miembros de una sociedad. Según Edward B. Taylor, uno de los fundadores de esta disciplina, la cultura se define como todo arte, ley moral, conocimiento o hábitos adquiridos por una persona como miembro de un grupo social. De este modo, la antropología cultural parte de la premisa de que todos los seres humanos somos animales sociales en grupos organizados y compartiendo formas y comportamientos que constituyen nuestra cultura. La antropología social, aunque muy relacionada con la cultural, se distingue en que se centra en estudiar las organizaciones sociales, la organización económica y los problemas internos y externos de las sociedades. Mientras que la antropología cultural se basa en el estudio de las prácticas y de la cultura, la antropología social se basa en estudiar las organizaciones sociales, las instituciones y las relaciones que sostienen a las comunidades. La antropología, en especial la social y la económica, permite entender los modos de vida, las creencias y las estructuras sociales que han surgido en diferentes partes del mundo y en diferentes momentos históricos. Esta comprensión permite entender los sistemas económicos, los sistemas de poder, el papel de la mujer, por ejemplo, y los procesos sociales que han surgido. La antropología, en especial la social y la cultural, son fundamentales para el estudio de las sociedades y de las culturas, ya que nos brindan herramientas y perspectivas para poder entender cómo los seres humanos crean, transforman y comparten sus modos de vida y su cultura. Hablando de cultura, ahora nos vamos a trasladar a un lugar que está repleto de artesanía local. Es un lugar que está ubicado en la provincia de Samaná. Es un negocio familiar, es un lugar donde se realizan excursiones y donde se le muestra arte, se muestran vasijas hechas a mano a los turistas que vienen desde otros países. Así que vamos. Aquí finaliza nuestro recorrido por la antropología, desde Minnesota, Estados Unidos, el Bronx, New York, hasta Samaná, República Dominicana. Bye.